A ver, creo que sí. Bien, buenas noches. Estamos iniciando entonces una nueva actividad de la Central Gerontológica Internacional. Esta vez le toca a la Unidad Vanguardia Gerontológica y de un tema que es muy importante que tiene que ver con los problemas de comunicación de contenidos gerontológicos y las consecuencias también que pueden tener grandes errores que también se pueden cometer, así como también podemos fomentar grandes aciertos. Lo importante es que los medios de comunicación modernos eh, son herramientas fundamentales. O sea, lo que suceda dentro de lo que es las publicaciones, ¿no? de la tecnología moderna, la tecnología no tiene la culpa. Nosotros somos los culpables en todo caso si no lo utilizamos adecuadamente. Porque hace poco he visto un comentario que decía, un titular, decía, la inteligencia artificial está generando mucho edadismo. La inteligencia artificial es un instrumento tecnológico. A ver, la tecnología nos ha dado a nosotros, nada más. Si el que genera edadismo son los creadores de esos contenidos que están utilizando la inteligencia artificial. Porque nosotros también estamos utilizando acá, ¿no? La inteligencia artificial. ¿Y, y qué es lo que dice? Simplemente lo que nosotros estamos transmitiendo, lo que nosotros estamos declarando. Eso que quede claro. Entonces, ahora sí, voy a compartir algunas diapositivas. Esperemos que se abra pronto. Parece que ahora sí ya estamos. Bueno, al menos estamos bien, más o menos bien. Ya, Luigi. A ver. Bueno, primeramente hoy día vamos a empezar desde el punto cero, de lo más básico, porque creo que es necesario. Es necesario entender qué es esto del proceso de la comunicación. Entonces, ¿y qué es una comunicación efectiva? ¿No? Por tanto, voy a recurrir a este texto que me parece muy bueno, que dice, la comunicación efectiva es aquella en la que el mensaje es transmitido de forma exitosa, ¿ok? Es decir, estamos bien comprendidos. Entonces, ahí también hay que poner mucho énfasis, porque el receptor comprende el significado y la intención del emisor. Y acá están detallados los pasos básicos de una comunicación exitosa y que después le vamos allá a ver lo más específico, ¿no? De la aplicación en el tema gerontológico. Para lograr esto es muy importante que quien realiza el mensaje sepa con exactitud qué es lo que quiere transmitir, ¿ok? Es decir, que conozca el tema sobre el que está hablando y que pueda elaborar un mensaje preciso y claro. Me pareció excelente esta cita, ¿no? Y por eso le he utilizado el día de hoy como una forma introductoria muy importante. Eh, de hecho, la persona que transmite contenidos tiene que tener un manejo, ¿no? adecuado del tema, conocimientos que lo respalden plenamente. La comunicación asertiva es un estilo de comunicación que permite expresar ideas, opiniones y sentimientos de manera clara, directa, respetuosa, sin agredir ni menospreciar a los demás. Se basa en el respeto mutuo y en la búsqueda de un equilibrio entre sus propias necesidades y las de los demás. Yo creo que este es un punto que tiene que ver mucho también con las actitudes que tomamos hoy en día cuando publicamos en las redes sociales y muchas veces hay publicaciones, ¿no? Un poco agresivas, de ataques, ¿no? Dirigidos a personas, ¿no?
Sí, ha habido casos muy escandalosos, incluso de algún gerontólogo que se ganó muchos enemigos justamente porque no ser nada asertivo y más bien eh, confundía lo que era criticar con atacar. Entonces, eso también es importante para la comunicación adecuada. Y a la parte que dice la comunicación social, que es una disciplina que se encarga de informar a los públicos masivos y desempeña un papel crucial en la integración y afirmación de valores en la sociedad. Esta parte de acá tiene que ver justamente con lo que estamos haciendo nosotros, ¿no? Hacer una comunicación social que integre a las personas y que no disgregue, ¿no? Que hablemos con verdad. Se define como el proceso de transmitir información, ideas y mensajes entre individuos o grupos con el objetivo de influir en la opinión pública y las actividades sociales. Ahora, esto de influir, obviamente hay que tener cuidado, ¿no? Porque podemos influir de mala manera, ¿no? Y entonces también eso hay que considerar, y las actitudes sociales. Además, es una ciencia multidisciplinar que analiza el uso del lenguaje verbal y no verbal en las interacciones sociales. Y todos sabemos que cuando estamos hablando de lenguaje, no estamos hablando solamente de algo que se escribe o algo que se lee, también hay el lenguaje de los gestos, de las imágenes que elegimos para acompañar nuestras publicaciones, nuestros contenidos, así como los procesos comunicativos en la sociedad, incluyendo los medios de comunicación masivos. Ahora hay una cuestión con respecto a periodistas, comunicadores sociales, muchas veces que no tienen una formación gerontológica o que simplemente no se han acercado al tema de una manera seria. Entonces, el problema viene con las falta conceptualización, falta un lenguaje adecuado, ¿no? Entonces, eso también es un problema que tenemos que ver. Ahora, hoy en día, cuando estamos hablando de creación de contenidos, en realidad estamos hablando de algo muy amplio, ¿no? Estamos hablando de textos que vienen con lemas o vienen con fotografías, con imágenes y que van a reflejar una determinada visión de la realidad, ¿correcto? Entonces, esta viene a ser lo que es la creación. Vamos a centrarnos ahora sí ya directamente a los contenidos gerontológicos, ¿no? Si nosotros nos vamos a poner en la visión de la gerontología, que es la visión holística, obviamente, y que al mismo tiempo rechazamos los estereotipos, ¿no? Entonces, deberíamos pensar que qué tan importante debe ser tener un perfil comunicador adecuado. De ahora, es que ahora nosotros somos los responsables. Ya no es cuestión solamente de decir, bueno, las informaciones, cuando en otras épocas pasadas, que se daban solamente en periódicos, en radio, en televisión. Apareció el Internet, las redes sociales, y ahora los contenidos son inmensos. Y esto nos crea a veces algunas dificultades. Entre tantos contenidos que hay, podemos encontrar como una selva, ¿no? En la que es difícil discriminar adecuadamente qué tipo de publicaciones serían las que realmente responden a las necesidades, por ejemplo, del tema gerontológico que estamos abordando y que tiene una visión adecuada de las personas mayores, ¿no? Sin edadismos, entonces todo este problema. Entonces, hay muchas publicaciones que solamente son informaciones, es decir, las informaciones simplemente dicen, personas mayores participaron en una reunión, sí, ¿no? Una persona mayor fue atropellada y atendida en el hospital, cosas así, ¿no? Pero estas informaciones muchas veces carecen de contexto y de valor gerontológico, aun cuando en esa información pueda
tener cierta importancia, no, o sea, mejor dicho, el hecho de que sea una persona mayor la que aparezca, ¿no? En esa publicación. Pero podríamos decir que esa es una información de carácter gerontológico por el solo hecho de que aparece cada una persona mayor ahí. Habría que pensar eso, ¿no? Entonces, eh, todos los hechos tienen un contexto en el cual se desarrollan, ¿no? Y por supuesto, nosotros tenemos que conceptualizar adecuadamente, ¿no? Lo que estamos viendo, lo que estamos observando. Y entonces, ahí está el tema crucial del lenguaje. El, el tema del lenguaje que muchas veces la gente lo ve como un tema secundario. No entienden qué crucial y qué es importantísimo el lenguaje. El lenguaje es la herramienta básica de la comunicación humana y del conocimiento. Si no utilizamos bien el lenguaje, estamos generando ¿qué cosa? Ambigüedad, dificultad para comprendernos. Si no tenemos términos precisos, ¿cómo podemos avanzar en la gerontología si no tenemos un lenguaje que sea adecuado, preciso? Incluso vamos a decir que no estamos hablando solamente del lenguaje de las exposiciones o el lenguaje de los escritos, estamos hablando también de las imágenes que le acompañan. Todo comunica de alguna forma, ¿no? Hay una comunicación ahí, hay elementos de comunicación importantes que tenemos que señalar. Entonces, los contenidos gerontológicos, se pueden decir contenidos gerontológicos siempre y cuando estén debidamente contextualizados, ¿no? Y obviamente tenga que ver con el trabajo que estamos realizando nosotros, que tiene que ver con temas gerontológicos. Entonces, el uso de imágenes, como ya saben, es para muchos complementario, pero como una vez yo dije, algún tema en una exposición, a veces parece que somos como el perrito que se muerde la cola. Es decir, hablamos muy bien y las imágenes que nos acompañan nos contrarían, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que ser precisos, tenemos que ser profesionales, ¿m? En esto. No podemos ser improvisados. Errores comunes, claro. Algunos errores yo creo que ya los he ido adelantando cuando yo me refería a que la coherencia que debe haber entre el lenguaje escrito y el lenguaje de la imagen, ¿no es cierto? Esta cuestión, el tema de uno de los temas recurrentes, en muchas publicaciones aparecen lemas, frases, a veces que son como eslogans, son como carteles publicitarios, y a veces estos carteles que yo le llamo así, deberían ser analizados, porque muchas veces estos lemas resultan a veces idealizantes, distorsionan la realidad. Entonces hay que ponerle mucho cuidado también en esto. No es cuestión de poner una gran frase maravillosa eh, eh, en una publicación, pero que está fuera de la realidad, ¿no? Y la falacia de cada día, hay cosas que sabemos nosotros que en gerontología que necesitamos todavía muchos ajustes. Hay todavía problemas pendientes de conceptualización. Entonces, por eso voy a decir la falacia de cada día, ¿no? En cada día podemos encontrar muchísimas publicaciones excelentes, de muy buena calidad, otras regulares, más o menos, pero hay también muchísimas que son malas. ¿Por qué? Porque se apoyan en concepciones falaces, ¿no? O de repente en algo que ya está superado, ¿no? Entonces, este es un tema
que nos llama a nosotros a asumir una responsabilidad comunicadora, ¿no? Entonces, la necesidad de que el gerontólogo sea un buen comunicador, que utilice las herramientas de comunicación, ¿no? Entonces, porque nos vamos a encontrar con problemas conceptuales, terminológicos y hasta, por último, de escritura, porque ya no se respeta ni siquiera la ortografía, ni siquiera Hay frases que parecen incoherentes porque han sido escritos así al vuelo. Entonces, hay mucha responsabilidad en la presentación profesional que debemos tener, ¿no es cierto? Cuando trabajamos en red, cuando estamos como creadores de contenido, tenemos una gran responsabilidad, nos pueden ver muchas personas. Entonces, algunas personas podrán comprendernos y otras no, y otras se quedarán pues en la ambigüedad. Ahora, valoración de contenidos e informaciones. ¿Cómo yo valoro un contenido, una información? Obviamente hemos hablado un poco en la primera parte cuando decíamos que había que darnos cuenta de los contextos en los cuales están llegando las informaciones, ¿no es cierto? Entonces, si yo voy a informar, por ejemplo, sobre unas actividades donde las personas mayores aparecen o de alguna nueva investigación de repente, pues tenemos que dar una información que puede ser resumida, pero que tiene que ser precisa, utilizando el lenguaje adecuado, ¿ok? Entonces, porque el edadismo y la idealización está creando nuevos estereotipos. Es decir, los estereotipos antiguos, ¿no es cierto? El famoso moño de la señora, el bastón del señor, han sido ahora cambiados de repente por una especie de Superman adulto mayor. Vamos a decirlo en forma graciosa, pero es una forma de decir que estamos idealizando. Entonces, comienza esta comunicación que también nos aleja de la realidad, porque la visión idealista es falsa y la visión idealista también es falsa. Entonces nosotros tenemos que encontrar ese equilibrio que nos permita exponer los contenidos de la mejor manera y lo más profesional posible. Incluso cuando somos ponentes, cuando somos conferencistas, es el momento. Ahora, rigor y precisión. Rigor. ¿Por qué? Porque a veces estamos demasiado tomando las cosas a la ligera, ¿no? Y estamos improvisando, no estamos escribiendo bien. Entonces, necesitamos precisión. Precisión significa no generar ambigüedad, sino buscar la exactitud. Entonces, uso de lemas, frases, correcto. Tú puedes usar lemas, frases, pero esas lemas, frases y lemas o frases que puedes en tu publicación tienen que estar de acuerdo a la realidad tampoco. También deben ser de acuerdo a la realidad, a lo que no podemos nosotros presentar pues imágenes que no corresponden. Entonces, la necesidad crucial de estar bien informado también. Ojo, mira, porque ¿qué pasa? Nosotros entendamos bien estas cosas. Los cambios se vienen dando a una velocidad impresionante en el mundo de hoy. Entonces, la necesidad de estar bien informado cada día es crucial. El diplomado o cualquier otro estudio, curso o lo que o estudios de posgrado no te van a actualizar plenamente, te van a dar muchas fortalezas y por supuesto te van a mejorar tu nivel profesional, pero tú además de esto tienes que estar pendiente de lo que está afuera, de lo que está ocurriendo más allá del ambiente académico o del ambiente de tu trabajo. Entonces tienes que estar
bien informado, ¿correcto? Entonces, tenemos que tener un conocimiento de hechos y contextualización. Desarrollar nuestra capacidad crítica para poder comprender estos hechos, ¿no? Dentro de los contextos adecuados. Y para ello necesitamos la actitud analítica de contrastar, por ejemplo, ¿no? Hay un momento que vamos a contrastar o vamos a separar ciertos aspectos de una cuestión para llegar realmente a desarrollar una información que sea de mayor calidad, ¿no? Y porque al final de cuentas el análisis nos lleva a una reflexión y la reflexión nos puede llevar también a unas propuestas interesantes. Y uno de los temas, una de las cuestiones importantes que yo también digo, hay muchas cosas que nosotros sabemos que no son del todo verdaderas o que no nos dan, digamos, no nos señalan realmente lo que es lo real. Entonces, aquí nos vamos a plantear interrogantes. ¿Por qué? Porque hay cosas que nosotros no vamos a solucionar, pero debemos abrir interrogantes donde se necesita que haya interrogantes. Es decir, para ir en busca justamente de las posibilidades de cambio y mejoras. Entonces, las polémicas a veces pueden ser necesarias o innecesarias. Bueno, para mí, en el caso de... Hay polémicas que a veces son innecesarias. ¿Por qué? Porque se tratan solamente de un tema de malentendidos, ¿no? Uno le entiende mal al otro, entonces comienza a atacar al otro y al final es totalmente improductivo. Ahora, ¿por qué tenemos miedo a la polémica? ¿No? Les da miedo que nos vayan a poner la etiqueta de polémicos. Entonces, esto, ¿qué cosa genera? Genera que de alguna manera no vamos a soltar nuestras posibilidades de comunicar contenidos que puedan ser importantes y que tenemos miedo de publicarlo porque de ahí alguien me va a decir que eso no está bien, ¿no? Entonces yo creo que si nosotros nos sentimos seguros de que hemos conceptualizado bien, hemos analizado bien, entonces publíquelo sin temor. Pero no busquemos tampoco polémicas innecesarias, ¿no? Y que se deben muchas veces a malentendidos. La mayoría de polémicas que yo veo son simplemente malentendidos. Entonces, y a veces ha habido casos de una falta de ética, de personas que incluso atacan a la otra persona de una mala manera, ¿no? Entonces, creo que se me fue la imagen. Un ratito que se me va la imagen. Creo que quiero comprobar si ya están todas si ya está completo Todo el análisis. No, excelente. si no está un análisis así bien importante. Ahora, Pero muy conciso, muy concreto, muy en la línea de lo que debe hacerse para comunicar. O sea, definitivo. ya se ha borrado aquí. A ver, vamos a ver si te aparece de nuevo. Ujú. Ya no quiere volver a salir la... Sí, Ahorita eso pasa a veces cuando que lo carga, la se aplicación pone tarda un blanca, poco se más. pone blanco, se pone blanco Sí, te, el te cuadro, pon- el es, cuadrito. El ajá. cuadrito se pone en blanco, pero creo que ya estaba todo, ¿va? Sí, Sí, ya porque estamos en la no era, parte no de, era mucho, no, porque no he hecho muchas diapositivas. Sí, no he hecho muchas cosas. Ya, vamos a ver. Sí, está bien.
Sí, yo creo que eso ha sido lo más conciso que podía ser, ya que es un tema complejo. Vamos a ponerle la... Sí, definitivamente, Luigi, que cuando hablamos de la comunicación, pues tiene que haber un emisor, un receptor, un canal. Ujú, Y justo dentro de todo lo que tú planteabas, ujú, eh, tenemos, ahí sí que nuestro idioma español es tan amplio, que para muchas personas de otras culturas aprender nuestro idioma es muy complejo, porque para cada acción nosotros tenemos con tilde, sin tilde, con N, con S, con D, y tenemos una gama de formas de expresar que aún dentro de nuestros mismos países no logramos tener el mismo concepto para ujú. distintas expresiones. Así es Entonces, verdad. esa responsabilidad del comunicador en español es altísima, porque no solo tienes que tener la responsabilidad de que lo que expreses y compartas tenga un fundamento real de veracidad, porque exacto, Luigi, cuando tú dices que de pronto encontramos publicaciones que lo viste hasta de pronto, pudo haber sido hasta una broma Ujú. en TikTok, en Claro, cualquiera de las redes que hoy claro. tenemos, y es la fuente con la cual tú te vienes a dar cuenta, se están midiendo políticas, acciones, situaciones. ¿Por qué? Porque muchas veces también pasa, Luigi, que tenemos poca responsabilidad Ujú. para lo que vamos a usar de sustento. Y como tú dices, me meto al Google y en el Google lo primero que sale, lo jalo, lo pongo y lo pongo, y Sí. con eso yo ya tuve un referente sin darnos cuenta en qué contexto, para qué, en qué momento, cómo fue que se hizo ese abordaje. Entonces, como comunicadores, en todo lo que corresponde al tema de personas mayores, yo pienso, Luigi, que lo primero que tenemos que tener es compromiso, porque el compromiso de llevar de manera veraz cualquier contenido, eso debe ser nuestro rostro, nuestra ficha de presentación. Y esto es lo que soy. Soy alguien que hoy, Karina, hoy, Luigi, Ujú. están diciendo que esto es tal situación porque buscamos lo último que se ha publicado, que existe, que está normado en relación a ese tema, que definitivamente no siempre vamos a ser el último referente, porque todo esto es dinámico. Y de pronto hay alguien que esté produciendo algo y que mañana salga algo diferente, y pues obvio nosotros no lo vamos a saber. Y como toda la comunicación es asíncrona, porque todo lo que hoy tenemos llega en distintos momentos a cada persona y dependiendo de dónde lo investigue, así va a ser el tema de hasta dónde estamos en el tiempo real de actualización. Entonces, a nosotros nos llevó un compromiso y yo creo que debemos ser en todas nuestras redes que si yo publiqué hace un año que tal término era correcto, al momento que eso cambió, yo debo buscar esa publicación, eliminarla, actualizarla o modificarla. ¿Por qué? Porque para algunas personas mi publicación de hace un año va a ser su referente. Y yo ahí no mentí, porque yo dije lo de hace un año, pero Claro, tengo el compromiso como comunicadora de hoy por hoy venir y decir qué es lo que claro. hoy está. Dentro de los componentes del lenguaje, como tú decías, el lenguaje expresivo, la señalética, los pictogramas, las fotografías, los videos, tienen que ir acorde al contexto, a la realidad del respeto y la cultura. Ujú. No Ujú, sí, sí. Te detuvo tu imagen. Ujú. A. ¿Eh? Ah, sí, sí, sí. Bueno, tú- sí, pues.
ha tenido un problema la doctora Karina Rodríguez. Un ratito seguramente ya está de vuelta con nosotros. Ya ustedes están viendo, han podido escuchar un poco del análisis y reflexión sobre la importancia que tiene para tomar muy en serio este tema de la comunicación gerontológica. Y cada uno de nosotros, cada uno de los profesionales que de alguna manera trabajan en el ámbito gerontológico, seguramente todos se comunican por las redes sociales. Ajá, ahí está. Ahí estaría bueno. Perdón, mira que no sé si es mi internet o algo, pero pues te decía que yo no Sí, puedo generar de un grupo, que en mi país son 22 grupos de origen maya, más xinca, más cada uno de los componentes mezclados que tenemos, los mestizos, los ladinos, yo no puedo generar la imagen de uno más si es una imagen que sale completamente de lo que es el contexto y la cultura para reflejar la cultura de Guatemala, la cultura de tal lugar. Entonces, sí debemos ser respetuosos del espacio, verificar el contexto, darnos cuenta que refleja la mayoría de lo que vamos a expresar. Y justo ahí eliminamos esas idealizaciones, porque el hecho de sacar a la persona mayor, ¿cómo la sacamos? Con bastón, con andadera, con lentes, con pelocano, o sea, ese es el estereotipo que venimos manejando y eso es lo que queremos sea eliminado porque no representa a todas las personas mayores, pero tampoco podemos sacar a la persona mayor musculosa, atlética, en camiseta deportiva, haciendo actividad física, subiendo un volcán, porque tampoco refleja esa mayoría. Debemos en el contexto tener cuál es la mayoría de ese grupo poblacional, cuál es la actividad que más lo represente y dentro de ese contexto. Entonces, como comunicadores nos obliga a ser investigadores de todo, de lo claro, social, de lo cultural, de exactamente. contexto, y no solamente, ay, yo estoy hablando de vivienda en persona mayor y agarro un edificio de 1000 pisos y con solo escaleras y sin ascensor, o sea, no es accesible, no tiene una realidad de cómo yo quiero reflejar, o una chocita en el campo que no tiene ni techo ni nada, o sea, no puedo irme a ningún extremo, debo tratar de reflejar lo que la mayoría de audiencia va a ver para que se sienta identificado y en pertenencia y luego por el respeto que se merece, porque cada publicación que hacemos, cada comentario, y como bien lo dices tú, hoy en las redes es todo el conflicto. Y de pronto pasa un incidente y tú vas a encontrar el grupo que va a hablar en favor de que se apoye al grupo por el incidente, el grupo que va a ir en contra y que qué bueno y que ya ven que eso les pasa, vas a encontrar el grupo que hay Sí, que tener una renovación de vida porque y condenan a las personas por algo que fue algo incidental y el grupo indiferente donde simplemente, ¿y para qué publican esto o algo más? O sea, tú tienes claro. los aliados, tienes los contras, tienes al crítico y tienes al final al que va a aportar. Entonces, dentro de todo ese abanico de audiencia, nosotros tenemos que tener la inteligencia emocional como comunicadores de saber qué respondo, a quién respondo. Pero las redes no son rines de conflicto, no son para Claro, tener un choque. exacto. Eso no suma, Claro. eso no suma. Y Sí, aunque yo no esté de acuerdo con algo, diré, con el debido respeto, leo lo que usted expresa, sin embargo, yo espero me claro. respete y mi postura es tal de respeto a respeto. No le estoy obligando a que crea lo que yo digo, Ujú, ni tampoco me va a obligar, ni espero convencerlo. claro. Porque no podemos nosotros generar polémica de un tema tan diverso y que cada quien se cree dueño de un pedacito de la verdad. Y tan importante es el contenido como cómo lo expreso, cómo lo digo. Sí, Y claro. sí es fundamental generar desde cómo tú te preparas, cómo tú te arreglas, cómo tú vas a dar tu mejor versión para el contenido y no solo en lo verbal, no solo en lo escrito, no en lo que vas a poner, porque hoy por hoy copias de tantos lugares que una cantidad de horrores ortográficos, ¿por qué? Porque dejamos de leer.
y como de pronto tenemos un autocorrector y todo, y cuando te das cuenta con el autocorrector dices barrabasadas, porque al final, aunque es intuitiva la inteligencia artificial, como esa es su palabra, intuitiva, no es que sea realmente pensante, inteligente y razonable. A la unidad vanguardia gerontológica. Voy a hacer el micrófono. Es un tema que es muy importante que tiene que ver con los problemas de comunicación, de contenidos gerontológicos y las consecuencias también. Se escuchó el video de YouTube. Ya, bien. Desaparece de la pantalla. Ok. Sí, efectivamente, tu comentario está muy bueno. Realmente lo importante es que acá con Vanguardia Gerontológica, realmente nosotros somos de distintas profesiones, pero llegamos a lo mismo. O sea, eh, llegamos a un acuerdo, a entendernos, a comprendernos, y eso también es muy importante. Bueno, vamos a ver si vuelve nuestra amiga, la doctora Karina. Ahí está de nuevo. Mira que hoy no nos quiere la tecnología. Pues justo, Luigi, cuando hablamos del componente del lenguaje, ¿verdad? Entonces, yo tengo que cuidar lo que digo y debo leer más. ¿Y sabes qué me ha permitido a mí tener como una mejor apreciación cuando voy a publicar algo, cuando escribo? Compártelo con alguien, pero no alguien de nuestro núcleo, porque tú y yo sabemos qué queremos decir, cómo lo estamos trabajando, porque somos muy homogéneos en lo que pensamos y todo. Por ello estamos aquí en Vanguardia, por ello hacemos estas Claro, actividades, porque tenemos un pensar en el cual vamos en una línea progresista y en lo que trabajamos. claro que sí. Pero cuando tú das tu contenido, cuando escribes y publicas escrito, cuando tú das el contenido a que alguien externo lo lea, te va a decir, ¿y por qué pusiste erogar? ¿Y por qué pusiste tal? Ay, es cierto, ¿verdad? Porque a veces uno, por sonar rimbombante, por sonar de impacto en algo, que el hito en la situación gerontológica, ¿y cuánta gente sabe qué es hito? ¿Cuánta gente usa esa palabra de quienes nos van a leer? Entonces, de pronto, al, ahí sí como hablamos nosotros, al tropicalizar lo que escribimos, llevándolo a un externo, te permite validar y de esa forma vas a dar el mensaje que quieres en lo que vas a publicar. Entonces sí tenemos, para eso hay editores, para eso hay, o sea, cuando tienes un equipo de trabajo, Claro. ese es el trabajo de ellos. Pero nosotros que no lo tenemos aún, que somos un grupo de profesionales con compromiso, que comunicamos y personas que comunican y Yo diría también que hay que ir, que son dueñas de una página, de un... ya estás de vuelta. Sí, los perfiles, yo digo necesariamente necesitamos perfiles comunicadores en el Ujú. gerontológico. Es decir, comunicadores gerontológicos o gerontólogos comunicadores, como lo quieran decir. Pero sí, claro, obviamente un comunicador que tenga cultura gerontológica o un gerontólogo que maneja bien las herramientas de comunicación. Y eso es lo que necesitamos. Pero, Exacto. pero es como yo digo, hay una cuestión, hay muchas personas, por ejemplo, que van en busca de una carrera profesional y bueno, van a estudiar y logran esa carrera, logran tener un trabajo y pues trabajan y ahí quedó la cuestión. O sea, eh, yo sé que hay personas que sí, que van a ir en busca de un diplomado, de una maestría, ¿no? Para lograr mejores, ser mejor reconocido, conseguir un trabajo mejor, pero no necesariamente eso implica que esta persona va a aportar algo nuevo
algo diferente, no necesariamente. Y yo creo que la capacidad de visionar lo que estamos viviendo ahora, de lo que vemos ahora, con las herramientas adecuadas, ¿no es cierto? Esas herramientas tienen que ver con nuestra visión gerontológica integral, o sea, holística, que ya la tenemos aquí como un chip, ¿no? Dentro de nosotros y que por tanto nos lleva a ese camino. Ya estamos encaminados ahí, ¿no? Mientras que otras personas como que esto no está debidamente internalizado, ¿no? O sea, algo muy superficial. Y esto genera esa multiplicidad de errores que tienen que ver con la imprecisión, sobre todo con problemas conceptuales. Justamente por eso, porque no han internalizado el concepto. Una cosa es que cuando ya ese concepto ya es parte de ti misma, de tu profesionalidad, de tu persona, y es como si fuera lo que estuviera afuera. Es como si yo Ujú, simplemente accediera a un periódico, leo, ya me enteré de esto, listo. No, ujú. entonces te estás informando, pero, ojo, te estás informando, pero ¿en qué manera esta información ya la estás haciendo suya, ¿no? O si es que se debería hacer, en todo caso. Sí, definitivamente, Luigi, que la parte de la responsabilidad del comunicador, el compromiso del comunicador y el contenido del comunicador, porque incluso cuando nosotros nos ponemos de acuerdo en un tema, todo lleva un proceso. El Ujú. tema va a tener impacto, tiene interés, qué enfoque le doy, cómo lo voy a abordar, qué vamos a abordar, investigamos, planteamos, vemos si eso va acorde a lo que queremos comunicar. O sea, todo ese proceso hay que cumplirlo siempre, sí o sí, no porque sea nuestro método, sino es la metodología de responsabilidad que debemos llevar. Yo Mm. sí pienso que la improvisación es el preámbulo a una catástrofe, Ajá, porque cuando tú improvisas y ya lo que tiraste al medio, ya lo que sacaste en tu comunicado, ya lo que escribiste, ya lo que se diseminó, ya lo tiraste. sí, Y a pues. veces eso puede, como tú decías, ser ofensivo, ser contra, no sumar o simplemente desinformar y no ser objetivo. Entonces, Exactamente. antes, ahí sí que no hay impacto más grande que el que podamos tener por medio de la comunicación, porque hoy por hoy todas nuestras redes, todo se vincula, ponen tu nombre y empiezan y ya te Claro, encuentran en todas y empiezan a buscar. Entonces, no podemos derrumbar un trabajo de muchos años que nos ha costado construir en una improvisación de un momento en el cual. Y se vale decir, no sé, se vale decir, lo estoy investigando, se vale decir, me estoy preparando para, porque no tenemos la obligación de saberlo todo. O sea, claro, claro que sí. podemos A tener eso, vacíos de conocimiento, claro, pero la honestidad en comunicación te da más crédito que claro. inventar algo que no sabías y que luego te des Por cuenta que no eso, era lo que estabas por trabajando. eso también es bueno plantear interrogantes. Ujú, Cuando hay una exposición, una conferencia, cuando hay temas que nosotros no podemos resolver, ah, planteamos interrogantes. ¿Para qué? Para que de esa manera está diciendo la gente, pensemos sobre esto, ¿ah? ujú, Comencemos a reflexionar sobre esto. Esto no está del todo claro de repente. Entonces comienzas a contrastar. Mira lo que dicen acá, lo que dicen allá, y tenemos que encontrar la precisión, lo que es la verdad, más allá de las conveniencias que a veces hay, porque por eso digo a veces ese tema que digo mentiras convenientes, no, ujú. mentiras convenientes no. Tenemos que reforzar el carácter científico que tiene la gerontología por encima de las ideologías. Entonces, Sí, es, Luis. Y la otra parte que en respeto a nuestros lectores y audiencia, cuando ellos te preguntan algo o la fuente para poder ahondar en un tema es sobre lo bueno, que te comentan. y no se respeta muchas veces digamos, la autoría de la persona. Por ejemplo, a veces comparten los contenidos, como yo creo que te conté una historia también ahí, ¿no?
Ujú, de un artículo que estaba escrito con mi nombre debajo del título, ¿no? Y lo habían publicado en una página sin mi nombre, sin mi nombre. O sea, lo habían borrado mi nombre y lo habían publicado. Y ahí había intención bastante clara. O sea, ya solo lo único que le quedaba era disculparse, nada más. Pero, porque ya era evidente, ¿no? Que lo habían hecho. Porque ¿cómo va si, si están viendo el nombre de la persona ahí? Entonces, este tipo, y también a veces evitar, porque yo ya en la experiencia que tengo también en estos años trabajando en red, hay casos de personas que simplemente no te comprenden ujú, y te responden como si tú hubieras dicho otra cosa. O sea, oye, ¿este qué cosa entendió? O sea, claro, yo puedo también decir, de repente no he sido muy claro, ya, perfecto, yo también puedo decir, de repente mi frase fue muy corta y de repente por ujú, ser muy corta mi frase, entonces ha tenido un poquito de ambigüedad, entonces, al menos para algunas personas. Algunas personas sí lo comprendieron perfectamente bien, pero otras no, entonces vamos a hacer los ajustes necesarios. Ojo, ¿ah? ujú. También puede Defi- ser. de- O sea, claro, sí, claro, hay que hacer las cosas bien definitivamente. Y para que mira, no Luigi, haya. para que no tengamos ambigüedades ni Claro, faltas de respeto. Y justo, sí. Luigi, hoy que se conmemora, justo hoy 23 de abril, el Día de Derechos de Autor, o sea, recordémonos el Mira, Tratado de Marrakech, que al final nos lleva a eso, de que tengamos, son tratados a nivel internacional debido a que pasa mucho, Luigi. O sea, todos estos tratados nacieron de ujú. justo esas faltas de respeto que, como bien dice, ya es algo doloso que yo, si está en el contenido, está tu nombre, que yo lo elimine, ya es algo doloso. Que si no estaba, lo tomé de tu página y lo pego y tú no tienes, pues bueno, tú lo publicaste y ya en las redes es de todos. Al final Las termina que comillas, tienen que exactamente, usarse las pero porque comillas. eso es lo que ellos ponen, pero Claro, que ya con esa intención, eso ya es doloso, pero claro, pues vamos a eso, de que qué bueno que se disemine una información que uno genera, porque quiere decir que causó interés y es algo bueno. Y de eso se trata, la diseminación de claro, información de que llegue y mayor alcance, pero claro. malo en el sentido de que si luego a quien publica esto le preguntan el porqué de un cuestionamiento del artículo y como no es de él ni de ella va a tener que tener una mentira a conveniencia para decir esto o lo otro y ahí se distorsiona todo. Pero si Sí, tú pues, mencionas la fuente, pues cualquier duda van a ir a la fuente, a mí me va a claro. dar visibilidad porque lo voy a hacer, o sea, nadie sale perdiendo. Yo Y le digo, respetar la autoría de otros claro, nos va a dar un ganar-ganar porque vamos cada vez a fortalecer más las redes de claro, conocimiento. normalmente en algunas exposiciones que yo realizo, yo cito y lo pongo entre comillas como corresponde. Si no sé el autor, Ujú. lo pongo igual entre comillas. O sea, porque si no le pones comillas, es como si tú te estás apropiando de ese texto y estás dando a Ujú, entender que es tuyo. Y eso es lo que ujú. no debemos. Si no conocemos al autor, que no aparece por ahí el autor, igual ponle comillas. ¿Por qué? Porque alguien va a saber y vas a quedar mal parado. Es la No, verdad. Alguien y va a saber, sabes, claro, hoy por, hoy alguien va a por hoy saber, ya con la claro, IA tú tienes claro, maneras de claro. investigar y revisar si es Entonces, un texto plagiado. por eso yo digo, acá está esto ven de comillas, y yo iría que les utilicé me pareció unas citas muy adecuadas para introducir al tema. Entonces, eso es algo bueno, por ejemplo, reconocer que lo que no es de nosotros tiene que ser con comillas, por lo menos, si no conocemos al autor, ¿no es cierto? Entonces, esa es la cuestión, como mínima. Y ya entre tantas cosas, ¿no? Que debemos considerar el día de hoy. Bueno, estamos llegando pues al final de una actividad súper interesante realmente, porque este es un tema muy actual y que se debe a revisar bastante, porque es un tema crucial, o sea, es simplemente nosotros estamos dando a conocer contenidos y esa Ujú. comunicación de contenidos tiene un impacto en la sociedad. Tenemos una alta responsabilidad al comunicar adecuadamente. Entonces, por esa razón, que no es un tema secundario, por si acaso, ¿no? Al contrario, es de mucha importancia.
Muy bien, entonces vamos a ir, eh, a ver, vamos a ver qué otras actividades muy interesantes vienen, aparte que ya viene también el próximo mes, en el cual va a haber de salud, el evento de salud también viene el próximo, el evento, a ver, vamos a ver por aquí, 26. Allá el 30 de abril, que está acá a las 8 de la noche será, con la participación de la magíster Karina Capulín de México. ¿Y qué significa mi niñez ahora que soy una persona mayor? Interesante, ¿no? O sea, es una postura reflexiva. El sábado 26, el programa gerontológico sabatino será con una entrevista a una nueva integrante de la red internacional número 1, Esther García Abadillo de España, trabajadora social humanista, especialista en gerontología y es animadora sociocultural. Así que la vamos a tener en una entrevista el sábado 26 de abril a las 12. Y también tenemos el día 3, sí, el 3 de mayo, vamos a tener también un tema que tiene que ver con la influencia positiva que tienen las mascotas para las personas mayores y para la unidad de psicología. Creo que estas son las actividades programadas y de hecho ya saben ustedes que eh, este año viene nuestro tercer congreso de vanguardia gerontológica. Digamos, hemos invitado realmente a los mejores ponentes que son de la red. Y bueno, hay también otros que participaron, algunos van a volver a participar, otros van a participar por primera vez, pero lo importante es que está garantizado el nivel que va a tener ese congreso, definitivamente. Y aparte que ya tenemos una serie de eventos muy interesantes como que va a realizarse en mayo, porque va a estar el evento anual de salud. El evento anual de salud contará con la participación del doctor Carlos Sandoval, que es un médico geriatra peruano muy conocido, el doctor Marco Antonio Cubillo, que es de México, que también se ha integrado recientemente como miembro asociado. También tenemos la participación de la magíster Jimena Chávez Alonso, que es nutricionista, y por supuesto, quien está aquí acompañándome, la doctora Karina Rodríguez, como la coordinadora de salud, que también estará presente en ese evento. Ahora sí, ya nos despedimos.